esta campaña por la rectoría en la Universidad Nacional. Hace año y medio decidimos formar un colectivo en la Universidad Nacional para reflexionar sobre qué estaba pasando con la educación superior en Colombia, pero también qué estaba pasando en la institución, qué estaba pasando en la Universidad Nacional de Colombia. Ese colectivo fue formado básicamente por profesoras y profesores y empezamos a hacer una producción de documentos. Hay toda una serie de documentos que publicamos de bien común que permiten analizar la educación superior pública en Colombia, pero también los problemas de la Universidad Nacional. A partir de ese colectivo decidimos, lo digo en plural, presentarnos a la rectoría de la Universidad Nacional. Y decidimos presentarnos a la rectoría de la Universidad Nacional con un programa construido colectivamente. Pero teníamos cosas muy claras, porque no fue una presentación ingenua, es decir, fue una presentación que se hizo con un conocimiento de lo que pasa en la Universidad Nacional y lo que pasa en la universidad pública. La primera claridad que teníamos: la autonomía universitaria en Colombia es paradójica, y eso lo sabíamos. ¿Por qué es paradójica? Es decir, ¿por qué es autocontradictoria? Porque la Constitución colombiana, como ya se ha dicho en este escenario, y sobre todo el artículo 69 de la Constitución colombiana, consagra la autonomía en términos generales como la capacidad de gobernarse, de dictar las normas, de definir la orientación académica, pero también relaciona la autonomía con la financiación del Estado. Y así está en la Constitución política, pero al mismo tiempo la Ley 30 de 1992 constituye consejos superiores universitarios que tienen una representación minoritaria de las comunidades académicas. Es decir, constituye consejos superiores universitarios que son heterónomos. Y así vivimos, con unos consejos heterónomos, pero un principio de autonomía. Eso lo teníamos claro. Y teníamos claro que el Consejo Superior de la Universidad era el que iba a designar al rector. Dijimos, vamos a jugar en esas condiciones porque no tenemos otras condiciones de jugar. Ya años antes habíamos promovido el voto en blanco y consideramos que no era el momento de promover el voto en blanco. Si entrábamos en ese juego, ¿cuáles eran nuestras reflexiones que nos permitía pensar que íbamos a poder impulsar un nuevo proyecto para la universidad pública desde una rectoría, a pesar de la paradoja de la autonomía? Eran tres consideraciones básicas. La primera, que iba a haber una consulta a la comunidad y que esa consulta a la comunidad teníamos que ganarla, y que si no la ganábamos no valía la pena tener la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, una rectoría ilegítima no sirve en Colombia ni sirve en la Universidad Nacional. Y que íbamos a entrar en la consulta con todo, con una propuesta académica diferente para la universidad pública. Y lo hicimos, luego plantearé eso. Pero que esa consulta tenía que ser tenida en consideración por el Consejo Superior, como dice el Estatuto de la Universidad Nacional. Así no fuera vinculante, tenía que ser tenida en consideración por el Consejo Superior. En segundo lugar, que si ganábamos la consulta, los representantes de los estudiantes y los profesores iban a respaldar nuestro nombre en el momento de la designación, simplemente porque eran representantes de los estamentos, y como representantes de los estudiantes debían votar por lo que había votado la mayoría del estudiantado,
y lo mismo como representantes de los profesores. Y en tercer lugar, que era la apuesta más osada, era que el gobierno iba a apoyar a quien ganara la consulta. Y en eso no teníamos la certeza. Y es bueno decirlo, solo tuvimos la certeza unos días antes de la consulta, cuando el presidente dijo ante los medios de comunicación, sin saber quién iba a ganar la consulta, que el gobierno apoyaría al ganador de la consulta. Y lo dijo así, no que apoyaría a Leopoldo Múnera, que apoyaría al ganador de la consulta. ¿Qué sucedió en la consulta y qué sucedió en términos del nombramiento? Creo que lo conocen y que puedo ser sintético en eso. Ganamos la consulta con una votación inédita en la Universidad Nacional. Ganamos en el estamento estudiantil, ganamos en el profesoral y ganamos también en el de egresados. En los tres estamentos ganamos, con la mayor consulta y la mayor participación en la historia de la Universidad Nacional. Y llegó esto a la decisión del Consejo Superior. Y el Consejo Superior primero no consideró la consulta, todo lo contrario, despreció la consulta, la mayoría de los miembros del Consejo Superior. Segundo, los representantes no representaron a los estamentos, bien sea en una parte del proceso o al final del proceso, votaron en contra del candidato que había sido escogido por los estamentos. Y tercero, el único que cumplió su promesa fue el gobierno nacional. Y la promesa del gobierno nacional era que iba a respaldar la decisión de la comunidad académica. Y entonces la paradoja se desdobla. ¿Y cómo se desdobla la paradoja? El gobierno nacional respalda la decisión de la comunidad universitaria, mientras los dos representantes de la comunidad universitaria votan en contra de la comunidad universitaria. Y entonces es el desdoblamiento total de la paradoja. Y los que quedan, el representante del CESU, que había sido nombrado por el gobierno anterior, el representante del consejo académico, que no es un consejo académico, sino un consejo de decanos, que es totalmente diferente a un consejo académico, y el representante de los exrectores, que todos han sido nombrados por los gobiernos anteriores que eran predominantes en el Consejo Superior, votan en contra de quien gana la consulta. Y como las paradojas se aumentan, después tienen el descaro de decir que el gobierno quiere violar la autonomía universitaria. Es decir, ellos votan en contra de la opinión de la comunidad universitaria y dicen que el gobierno quiere violar la autonomía universitaria porque el gobierno respalda al candidato que ganó la consulta. Tres paradojas en un solo hecho.